Buenos días, hermanos. Es un gran placer poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Pues para los que no me conocen, me llamo Roberto Buehler. Hemos servido como familia por casi 15 años en México antes de regresar aquí a los Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder servirle a Él en la plantación de iglesias y también en la movilización misionera y con este ministerio infantil. Y pues gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Y siempre es medio difícil saber pues qué tema escoger, especialmente sin conocer la situación en que están ustedes. Pero he escogido un tema que siempre es relevante. Aunque no sé bien lo que están viviendo, por supuesto sé que están viviendo con las consecuencias de la pandemia y cómo les ha afectado como personas en el mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Pero sé que hay tres tipos de personas aquí esta mañana y puedo decir con toda confianza, según mi experiencia, que hay personas que están pasando por un tiempo difícil, o sea, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción, de prueba. Los que están pasando, los que acaban de pasar por un tiempo difícil y también los que van en rumbo a una tormenta, a un tiempo de dificultad. Entonces, quizá es algo presente para ti, el sufrimiento, o futuro o pasado. Pero de todos modos es algo que nos afecta a todos nosotros en este mundo en que vivimos. Y hay muchas preguntas que se nos ocurre cuando estamos viviendo en tiempos difíciles. El famoso ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué has permitido esta prueba en mi vida? La pregunta de, pues, ¿para qué? ¿Para qué es esta prueba? ¿Qué propósito tiene? La famosa pregunta de David, ¿cuánto más tiempo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? También la pregunta de, pues, ¿en qué he pecado? Quizá nos ocurre esta pregunta, quizá hay algo pecado en mi vida y por eso estoy sufriendo las consecuencias. Y también hay conclusiones a que llegamos a veces en medio de la prueba, quizá llegando a la conclusión, pues Dios, me cuesta entender cómo eres soberano y permitir que pase en mi vida. O podría decir, Dios, sé que eres soberano, pero quizá no eres bueno. De todos modos, la palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano y Él también es bueno, es un Dios soberano y bueno a la vez. ¿Quién podría ayudarnos en este aspecto del sufrimiento y los propósitos del sufrimiento en nuestra vida? Creo que quizá aparte de la persona de Jesucristo, creo que Pablo es una persona bien calificada para poder enseñarnos de pues los propósitos en los momentos de dolor, de sufrimiento. Escucha esta lista en 2 de Corintios capítulo 11. Escucha, es una lista larga de varios sufrimientos que pasó Pablo. Escucha, es una lista larga. Dice en 1 de Corintios 11, son ministros versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, casi hasta la muerte de estos azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Pablo sufrió unas cosas bien difíciles, casi hasta la muerte. Entonces, esta mañana quisiera que aprendamos un poco de, pues, los propósitos del sufrimiento según la perspectiva de Pablo. Y si tienen sus Biblias, favor de buscar conmigo Segundo de Corintios, el mismo libro, Segundo de Corintios capítulo 1. Cuando consideramos esta pregunta, ¿cuáles son los propósitos del sufrimiento? Alguien, C.S. Lewis, una vez escribió que Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor. ¿Y no es cierto? En la aflicción y en el dolor, Dios nos llama la atención en una forma sin igual. Me encanta la pregunta de una señora, o más bien una señora que estaba en el hospital, muy enfermo, hasta sufriendo mucho con su enfermedad, y su pastor de la iglesia fue al hospital para visitarla y para animarla y orar con ella. Y, y después de un tiempo con ella, practicando y sabiendo un poco más de su enfermedad, el pastor le preguntó a la señora, y señora, ¿cómo puedo orar por ti en este momento? Y me encanta su respuesta. Ella respondió, mira, pastor, creo que la cosa más importante por lo cual me puedes orar es que no malgaste yo mi sufrimiento, que no malgaste yo mi sufrimiento. ¿No sería también el anhelo de tu corazón y el mío, que cuando estamos pasando por pruebas, pues que no malgastemos los propósitos de Dios y el sufrimiento? Entonces, en el capítulo 1 de Segundo de Corintios, veremos unos 3 propósitos que veremos esta mañana. Segundo de Corintios, capítulo 1, voy a leer de versículo 3 hasta versículo 11. Ya hablando de las aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por
muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, Pablo destaca tres propósitos aquí que vamos a investigar un poco más en este texto esta mañana. Pero antes de ir profundizándonos un poco más, vamos a encomendar en las manos del Señor este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. Y a veces, Señor, sabemos que tú permites que pasemos por tiempos difíciles, sumamente difíciles, Señor. Pero hay propósitos en el sufrimiento y tú, como ningún otro, puedes redimir nuestro sufrimiento. Entonces, ayúdanos esta mañana a entender aún más los propósitos en el sufrimiento y ayúdanos, Señor, a aprovechar estos momentos en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pues como mencioné en el principio, hay tres tipos de personas: los que han pasado por una prueba, los que van por rumbo a una prueba y los que están en este momento en una prueba. Y creo que hay tres cosas aquí que aplica a cada tipo de persona aquí esta mañana, hablando de estas categorías. Primero, creo que Pablo tiene algo de mucha ayuda para los que han pasado por una prueba. Y es el propósito número 1. El primer propósito que veremos es, como vemos en versículos 3 a 7, es para aprender a consolar a otros. Es para aprender a consolar a otros. En estos versículos vemos varias veces dos palabras importantes para ayudarnos a entender aún más este propósito. Pablo usa esta palabra consolación o consolar varias veces, y esta palabra tiene la idea de venir al lado y estar al lado de alguien para dar confort y también para animar a la persona en medio de su aflicción. Dios mismo, como Padre, como Espíritu Santo, como Hijo, ellos, como mismo Dios, saben cómo consolarnos como ningún otro. Aunque la tribulación es increíblemente difícil, aún más la consolación que Dios nos ofrece. En Juan 14, versículo 26, habla de este aspecto del Espíritu Santo como nuestro consolador. Dice en Juan 14, 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo está a nuestro lado para consolarnos, para estar en esta jornada con nosotros en medio de la tribulación. También en Isaías hace referencia y nos ayuda a entender aún más esta idea de Dios como nuestro compañero en la prueba. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 10 y luego versículo 13. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego versículo 13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, esta palabra de consolador refiere a la presencia de Dios en cualquier momento. Creo que es algo como peligroso a veces cuando estamos en el sufrimiento, empezar a dudar que realmente Dios está con nosotros. Pero la realidad es que nunca nos va a abandonar. Es nuestro consolador. También en estos versículos, aquí en el principio, habla de que pues nos consuela Dios mismo en los momentos de las aflicciones. Menciona Pablo la idea de la aflicción varias veces en estos primeros versículos aquí.
Y pues tiene la idea, esta palabra en el griego de como aplastar, como algo sumamente difícil hasta que desesperamos de la vida, apretados en medio del dolor, una experiencia de angustia, una experiencia de dolor. Entonces, en estos momentos difíciles, cuando nos cuesta ver la mano de Dios, ahí está Dios. Entonces, primero, el proceso aquí que Pablo describe es el proceso que Dios nos ayuda, es nuestro consolador. ¿Hasta qué fin? ¿Hasta qué propósito? Es para que luego, en el futuro, después de la prueba, podemos llegar a consolar a otros. Viene a nuestro lado para ayudarnos y luego en la misma forma podemos ayudar a otros. Dios se mete personalmente en mi vida, no solamente para ayudarme a mí, pero luego también para usarlo en la vida de otros. Y aquí Pablo dice que en cualquier tribulación, no solamente en ciertas tribulaciones, pero en cualquier tribulación nos ayuda para que luego ayudemos a otros. Entonces, el proceso es aquí. Nosotros sufrimos. Dios viene a nuestro lado para ayudarnos. Pasamos el tiempo y luego otros sufren y nosotros también, como parte de la mano de Dios en sus vidas, estamos allí para ayudarles. Hay algo como semejante en cualquier tribulación, en cualquier sufrimiento que Dios quiere usar para que luego seamos de bendición a otras personas. Me acuerdo una vez cuando mi esposa y yo estuvimos pasando por un tiempo difícil con nuestra hija Katy. Y honestamente pensamos que pues iba a morir quizá. Y no sabíamos exactamente lo que tenía de su enfermedad. Me acuerdo una esposa de un pastor se nos acercó. Ella con sus gestos dijo, ustedes están aquí. Están aquí. Ustedes están en la palma de Dios, ahí seguros. Él es tu refugio. Y ella sabía cómo depender de Dios porque ella tenía un hijo de espinal bífida. Entonces, ella sabía lo que significaba sufrir sin saber el fin de esto. De hecho, su hijo sigue con esta enfermedad hasta la fecha, pero eso nos ayuda tanto y fue de tanta bendición porque sabíamos nosotros que ella había sufrido. Pues, ¿cuáles son las implicaciones de esta verdad de que realmente nosotros podemos consolar a otros? De mi forma de ver las cosas, me ayuda a entender que a veces el sufrimiento no es solamente para mí, pero es para servir a otros. A veces en medio del sufrimiento podemos tener una perspectiva bien estrecho, sin pensar en el panorama aún más grande. Y a veces hay algo aún más grande, mucho más grande que solamente el mundo en que estoy viviendo en medio de la prueba. De hecho, el sufrimiento, la prueba nos califica para poder ayudar a otros. Cualquier tipo de problema bajo la mano de Dios podría ser útil en sus manos para ser de bendición a otros. Problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos, la pérdida de trabajo, problemas de salud, pues hay un sinfín de cosas en nuestras vidas que Dios quiere usar y puede redimir para su honra y gloria hasta que los valles más profundos de nuestras vidas. De hecho, nos hace más eficaz en el ministerio estos tiempos porque nos califican para ayudar y ser ministros de la consolación de Dios. Pablo sigue, después de hablar de este proceso de la consolación, luego habla de la esperanza en versículo 7.
Pablo escribe, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo dependía de la fidelidad, no solamente de Dios, pero también de los creyentes en Corinto y en la iglesia. 70 veces en el Nuevo Testamento vemos esta palabra de como esperanza, de igual como esta palabra aquí en versículo 7 de la esperanza. Significa algo firme, algo cierto, algo fijo en que podemos confiar, pero esperando con confianza y con paciencia. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Esperar con paciencia, pero es la voluntad de Dios, porque podemos esperar así, especialmente porque es algo cierto, hay certeza. Siempre hay esperanza como seguidores de Cristo. Pablo tenía esta firme esperanza, no solamente en Cristo, pero también que los allí en Corinto, que ellos mismos también iban a participar, iban a ser como coparticipantes, tanto en la aflicción como en la consolación. Entonces Pablo dependía de su participación en su prueba, en su aflicción. Pues gracias a Dios, como creyentes en Cristo, siempre hay esperanza, siempre la hay, pase lo que pase. Hay un futuro glorioso que nos espera. No sabemos a veces el tiempo cuando vamos a pasar de la prueba, cuando vamos a salir de la prueba, pero a fin de cuentas sabemos que seremos victoriosos. Seremos victoriosos, tenemos un futuro glorioso en el cielo que nos espera. A fin de cuentas, este es lo que nos mantiene con esperanza, este futuro glorioso. Pues ahora, después de ver la forma en que Dios puede redimir el sufrimiento por los que han pasado por una prueba, también hay algo para los que van a pasar. Es hablando del pasado, pero ahora como algo del futuro. ¿Y qué tal los que van a pasar por una prueba? Tarde o temprano nos pasa a todos. Hay otro principio, no solamente la consolación, aprendiendo cómo hacerla por medio de la consolación recibida por Dios mismo, pero también en versículos 8 a 10 vemos otro principio que es el sufrimiento nos ayuda a aprender a depender de Dios, depender de Él y no confiar en nosotros mismos. Aquí en versículo 8 habla Pablo de algo, una tribulación, y no la menciona específicamente, dice solamente así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es interesante que Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, decide no especificar exactamente lo que era. Quizá en esta lista que acabamos de ver en capítulo 11 del mismo libro, Pablo menciona varias cosas de tribulaciones y aflicciones, dolor que había pasado, este momento de naufragio, los azotes, y también sabemos de este aguijón que Pablo, pues vivía Pablo con este aguijón. No sabemos tampoco lo que era este aguijón, pero quizá Pablo no lo menciona específicamente porque podemos llenar el espacio nosotros mismos con nuestros tiempos de sufrimiento, nuestras pruebas que Dios permite en nuestras vidas, que también nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Creo que tarde o temprano en nuestras vidas llegamos a momentos en que estamos desesperados. Muchos en estos momentos, estos últimos 15 meses o más, hemos vivido
tiempos desesperados, pues Señor, ¿hasta cuánto más tiempo será esta pandemia? Esperando para un mundo sin COVID-19. Y todavía existe. Es interesante aquí que Pablo habla de la desesperanza aquí hasta perder la esperanza de conservar la vida. Y en versículo 9 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Me recuerdo un poco de lo que Pablo escribió en primero de Corintios 10:13. Y parece, a la primera lectura, parece un poco contradictoria lo que escribe aquí en 1 de Corintios 10 con lo que acabamos de ver en 2 de Corintios 1. Porque en 1 de Corintios 10, versículo 13, hablando de la tentación, Pablo escribe, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues pocas palabras dice aquí que siempre hay una salida, que Dios nos da una salida en medio de la tentación. Y aquí en versículo 8, Pablo habla de perder la esperanza. En versículo 9, de la sentencia de muerte. No parece tanto como una salida aquí. Y no debemos confundir el contexto. Pablo en 1 de Corintios 10:3 está hablando de la tentación. Siempre hay una salida para la tentación. No podemos decir que pues Dios me hizo caer en la tentación, porque Él siempre provee una salida. Pero a veces en los tiempos de sufrimiento y en las pruebas en la vida, parece como que no hay salida. Estamos atrapados, encerrados por el problema. A veces perdimos la esperanza, perdimos el deseo de vivir por medio de estos fuertes tiempos de dolor. Entonces, la gran diferencia aquí es que Pablo aquí en 2 de Corintios está hablando de sufrimiento, momentos en que quizás sin caer en pecado, estamos aquí en el sufrimiento por solamente razones que Dios sabe. ¿Qué nos hace sentir así a veces desesperado de la vida? Pues hay un sinfín de cosas en esta vida que pueden llevarnos a perder esperanza, problemas de salud, otra vez problemas en el trabajo, hay enfermedades, hay enfermedades mentales que algunos sufren, problemas con finanzas es otra cosa que a veces nos puede afectar mucho, problemas con los hijos. Hay un sinfín de problemas en esta vida porque vivimos en un mundo que todavía está bajo la influencia del enemigo y podemos caer en sufrimiento bien profundo, bien difícil. A pesar de esto, Pablo dice que había llegado a confiar más en Dios mismo y depender de Él, dependiendo de que Dios iba a librarlo del sufrimiento. Entonces, este es el principio número dos aquí en este pasaje, es aprender a depender más de Dios y dejar de confiar en mí mismo en estos tiempos de dolor y de sufrimiento. Muchas veces nuestra solución al problema es pues echar más ganas y tratar de pasar al otro lado del problema con nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza, tratando de solucionar el problema nosotros mismos. Pero esta no es la manera.
de pasar la prueba, más que nada es aprender a depender de Dios y aprender que somos frágiles nosotros. Me encanta este versículo en 2 de Corintios 4, donde Pablo habla de nosotros como vasos de barro. Dice en versículo 7 de capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros somos débiles y esta debilidad es algo que Dios quiere usar para mostrar su gloria, para mostrar su fuerza, para mostrar su poder. Entonces, Él quiere que confiemos en Él, no en nuestra propia fuerza. De hecho, en nuestra propia fuerza no podemos perseverar, no podemos vencer a veces. Es solamente por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros que podemos enfrentar con éxito los problemas de la vida. Y así, cuando pasamos la prueba con la ayuda de Dios, dependiendo de Él, confiando en Él, ¿quién recibe la gloria? No yo, pero Dios mismo, quien merece la gloria, quien merece nuestra alabanza. Yo creo que cuando Pablo llegaba hasta los peores momentos de su vida, igual como nosotros mismos, cuando lleguemos a estos momentos sumamente difíciles en nuestras vidas, ahí estamos en las manos de Dios, como vemos en Romanos 8, un versículo bien conocido, pero déjenme recordarles, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hasta el valle más profundo de la vida, ahí está Dios, sosteniéndonos en sus manos. Entonces, en medio de la prueba, estamos aprendiendo a depender de Dios. Me encanta lo que escribió un comentarista bíblica hablando de la soberanía de Dios y escribió, de hecho, en estos momentos de sufrimiento y de dolor, no sobrevivimos por explicaciones, pero vivimos por sus promesas. No explicaciones, pero promesas. Debemos depender de las promesas de Dios, de las cuales son muchas. Él es bueno, es fiel, es mi refugio, es mi roca eterna. Él es fiel hasta la muerte y Él nos promete la victoria por medio de Jesucristo. Y la palabra de Dios, pues, llena de ejemplos de personas en medio de su sufrimiento, en medio de dolor, llegaron a depender, llegaron a aprender a esperar en Dios. Pienso en Abraham con su hijo Isaac, esperando la provisión de Dios, el sacrificio para sacrificar a Dios y en vez de a su propio hijo. Pienso en Josué allí en la cárcel, esperando la liberación, esperando, pero según sus sentimientos quizá se sentía olvidado, esperando a Dios. Moisés en el desierto, esperando a Dios en estos 40 años en el desierto, después de haber matado al Egipto. Quizá él pensó, ya he llegado al fin de mi vida fructífera para Dios. Pero Dios todavía tenía planes para Moisés, para Abraham, para Josué, para otros también. Entonces, en medio de la prueba, no solamente aprendemos a ser consolados por Dios para consolar a otros, no solamente aprendemos a depender de Dios también, pero también hay muy buenas noticias para los que están en medio de una prueba ahora mismo. Y este es lo que toca Pablo al fin
de esta sección de la palabra de este texto que veremos esta mañana. Versículo 11. Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, el último propósito que vemos, no son todos los propósitos del sufrimiento, pero solamente tres. Pero aquí vemos la importancia de llegar a dar gracias a Dios en todo. Pues Pablo encontró algo de esperanza, dando gracias a Dios por lo que le había pasado, sabiendo también que los de Corinto también iban a dar gracias a Dios por lo que él había pasado. ¿Cómo podemos llegar a dar gracias en todo? Tenemos muchos versículos que hablan de esta importancia de dar gracias en todo momento. Algunos ejemplos en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También algo de la pluma de Pablo en Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo. Entonces, ¿cómo podemos dar gracias a Dios en cada momento de mi vida? A veces nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Y quisiera leer una sección de la historia de Corrie ten Boom, una judía junto con su hermana encarceladas ahí en Ravensbrück, y leo un poco de su historia que ilustra este aspecto de dar gracias en todo. Quizá una historia que ya has escuchado, pero permíteme leerlo. Mientras estaban en el campo de concentración de Ravensbrück, Corrie ten Boom y su hermana Betsy lidiaron con unas condiciones terribles, horribles. Este campamento de trabajo de mujeres dormitorios fue abarrotado en 3 alturas como un cuartel, durmiendo con heno rancio como su cama. Las condiciones estrechas y la falta de saneamiento básico conducen a piojos y a una infestación masiva de pulgas. Corrie se preguntó cómo podrían soportar un lugar tan horrible. Betsy, su hermana, oró y le dijo a su hermana que da gracias en todas las circunstancias. Pero la inmundicia y las pulgas, ¿cómo? Corrie se preguntó, ¿cómo podría estar agradecida por los piojos y las pulgas? Varias semanas después, uno de los supervisores fue llamado para ver algo en lo que Betsy estaba trabajando. El supervisor rechazó, no quería acercarse a su lugar, porque el lugar estaba lleno de pulgas. Betsy luego recordó a su hermana que eran las pulgas las que les habían permitido tanta libertad para formar un vínculo para orar y enseñar pues la palabra de Dios ahí en su cuartel con poca infracción de sus captores, porque ni los supervisores ni los guardias querían entrar en su cuartel a causa de los piojos y las pulgas. Este es cuando Corrie se dio cuenta de cómo podía estar agradecida incluso por una pulga. Estamos dando gracias a Dios por las pulgas, hablando simbólicamente, por las pulgas en nuestras vidas. Estamos dando gracias en cada momento de la vida. Creo que hay algo que nos ayuda, nos sirve recordar en estos momentos en que estamos sufriendo, pasando por pruebas difíciles. 4
verdades. Primero, Dios es soberano. Creo que en estos momentos de sufrimiento llegamos a cuestionar, pero Dios es soberano. Entonces no debemos dudar en la oscuridad lo que sí creíamos en la luz. Entonces sabemos por la palabra de Dios que Dios es soberano, primero. Segundo, Dios es un Dios de amor y Dios te ama. Dios te ama con un amor profundo. No se le olvide esta verdad bíblica. Es soberano, es un Dios de amor. Tercero, Dios es fiel hacia ti y hacia mí. Dios es fiel. Hasta la muerte sigue siendo fiel. Y después de la muerte también. La cuarta cosa, soberano, Dios de amor, es fiel y también Dios es un Dios de bondad, es bondadoso y esto nunca va a cambiar. A pesar de las circunstancias que parece indicar un Dios no tan bueno, Él es bueno y Él es soberano, es fiel y es amoroso. Creo que recordarnos de estas verdades bíblicas nos ayuda a dar gracias en todo. Algo que me ha ayudado en mi propia vida, Dios ha permitido que pasemos por pruebas de vez en cuando y profundos. Tengo un librito que uso para escribir, casi diario escribo cosas por las cuales doy gracias a Dios. A veces es algo bien sencillo. Gracias, Señor, por el aire que puedo respirar. Gracias por la creación que puedo ver día tras día. Gracias por la cama. Gracias por el techo que tengo aquí. Gracias por la luz. Dando gracias, pero escribiéndolo cada día. Una disciplina que luego cuando estoy en una prueba puedo recordar todas estas cosas como recordatorio de las promesas de Dios. Pues en conclusión, me encantan las palabras de él que sufrió también en una forma sobremanera, el Job. Job describe un poco de su perspectiva en Job 13, versículo 15. Me encantan sus palabras, bien profundas, pero sencillas. Job escribió, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. En pocas palabras, lo que Job escribió en una forma muy concisa, quería decir, Dios, a pesar de lo que tú permites en mi vida, nunca voy a rendir, nunca voy a perder mi confianza en ti, un Dios que me conoce y sabe lo que está haciendo en mi vida, aunque de mi perspectiva es imposible para mí entender lo que permites en mi vida. Sigo confiando en ti. Creo que muchas veces en la vida llegamos a momentos en que realmente no podemos entender lo que Dios está permitiendo. Y creo que en aquellos momentos algo que agrada a Dios y frustra al enemigo es nuestra decisión firme de seguir confiando en el Señor, pase lo que pase, sabiendo que Dios tiene sus propósitos eternos, que quizá nunca vamos a llegar a entender plenamente hasta estar en su presencia. Pero igual como Job, espero que todos podamos decir, Dios, en ti confiaré hasta mi último respiro. Quiero recordarles, hermanos, esta mañana que Dios está a tu lado, está contigo en este momento y estará contigo y ha estado contigo en todos los momentos de tu vida. Si has llegado a confiar en Jesucristo por la salvación, confiando en Él plenamente, entonces tienes esta promesa que nunca te va
a abandonar. Como en Hebreos 13:5 dice, nunca te desamparará ni te dejará. Dios siempre está contigo en cualquier momento de mi vida. Qué consolación me da y espero que te da también. Entonces, resumiendo, si has pasado por una prueba en el pasado, buscas las oportunidades de animar y de servir a otros, de consolar a otros. Pues sabiendo que en el futuro quizá vas a pasar por una prueba difícil, recuerda que debes seguir confiando en Él, en Dios bueno y soberano, que debes seguir dependiendo de Él, no en ti mismo, en aquel momento cuando llega la prueba. Y pensando en los que están en una prueba ahorita, pues busca la forma de dar gracias a Dios en estos momentos. Aunque quizás son cosas pequeñas, busca la forma de dar gracias por lo que Dios está haciendo, dando gracias de antemano por lo que Dios va a cumplir en tu vida, por medio de ti, en las vidas de otros también. Oremos. Padre Celestial, gracias por este pasaje aquí, escrito por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la verdad que vemos aquí, que siempre estás con nosotros. Tú mereces nuestra confianza, mereces que dependamos de ti. Y Señor, también que siempre podemos dar gracias hasta en los peores momentos de nuestra vida, sabiendo que tú eres un buen Dios, eres soberano, eres fiel, eres un Dios de amor. Gracias, Señor, por quien eres, que nunca cambias y podemos confiar en ti en cualquier momento de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas.